Buenos días, tardes o noche. Mi nombre es Elder Buenaño. En la presente materia de estructura de datos realizaremos la presentación sobre recursión en C++. La recursión es uno de los temas que siempre genera controversia. Sin embargo, independientemente de la posición de cada programador, una cosa es cierta. Debemos conocer el concepto y la técnica. ¿Pero qué es la recursión? En muchos lugares de investigación encontraremos expresado como lo siguiente. Una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Se dice que un algoritmo es recursivo si dentro del cuerpo del algoritmo y de forma directa o indirecta se realiza una llamada a él mismo. Las funciones recursivas tienen similitudes con los bucles, pero no están basadas en una declaración condicional. La función se llama siempre que se requiere el mismo código para ejecutarse de forma reiterada. Debemos tener en cuenta que se deben satisfacer tres condiciones para que se puedan cumplir lo que es la recursión. 1. Debe haber al menos un caso base de parada. 2. Inducción. Paso recursivo que provoca una llamada recursiva debe ser correcto para distintos parámetros de entrada. Y 3. La convergencia. Cada paso recursivo debe acercar a un caso base. Se describe el problema en términos de problemas más sencillos. Para hacer uso de las funciones recursivas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿En dónde podemos realizarlo, no? Está cuando los problemas son más cercanos a la descripción matemática, cuando su lectura es más factible de analizar, en estructuras que se adaptan mejor a estructuras de datos recursivos, y los algoritmos recursivos ofrecen soluciones estructuradas, modulares y elegantemente simples. El factorial de un número. Para continuar con esto tenemos que tener en claro el significado de lo que es un factorial. El factorial de un número entero positivo es el resultado de multiplicar los enteros consecutivos desde el 1 hasta el número dado en la ecuación. Está simbolizado por un signo de exclamación, como lo podemos ver aquí en la presentación. Por ejemplo, tenemos el 0 que da igual, el factorial es igual a 1, 5 que con el debido proceso el factorial es igual a 120 y de 10 el factorial sería el factorial en C++. A continuación tenemos el código que nos ayuda prácticamente a lo que sería la solución del factorial de un número en C++. Para ello tenemos que tener más en cuenta tener en cuenta más el código en donde se encuentra lo que nos interesa, ¿no? Cómo se soluciona el factorial de un número. Tenemos que tener en cuenta que la cláusula if en esta condición de parada nos dice que si n es igual a 1 o n es igual a 0, entonces realizamos el return, retornaría el número, ¿no es cierto? Que sería de n, por ejemplo en el ejemplo de arriba, 5. 5 por el factorial de n, que sería igual a 5, menos 1. En este caso sería 5 por 4. En este caso llega a la parada, que sería llamada recursiva a la función y condición de parada. Aquí regreso nuevamente a la cláusula if, donde nos dice que n es igual a 0, en donde nos damos cuenta que aún no llega ni al 1 ni al 0, no está en 4 aún. Entonces volvemos al return, donde aquí el 4 que ya se presentó como 4 se resta el menos 1, entonces en este caso sería 5, el 4 por el 3, así sucesivamente hasta que cumpla la cláusula if, que sería igual a 1 o igual a 0, y así poder concluir con el factorial de un número. En realidad existen más opciones de explicación de este código, pero la que más me ha parecido correcta es algo así, ¿no? Que se empiezan a dar vueltas hasta que por fin logramos concluir con la cláusula if de si n es igual a 1 hasta que llegue a este, ¿no?
En otros casos sería más factible decir que se multiplicaría 5 por el 4 menos 1 y se daría otra vuelta, ¿no? En donde se multiplicaría por el 4 menos 1 sería por 3 y de ahí el 3 menos el 1 y sucesivamente hasta llegar a 1. Eso en factorial en C++. A continuación, recursión versus interacción. Para esto necesitamos saber lo que es interacción, ¿no? La interacción en computación es la técnica que marca un bloque de declaraciones dentro de un programa de computadora para un número definido de repeticiones. Se dice que ese bloque de declaraciones está iterado. Y la recursión que ya venimos viendo en la computación es un método en el que la solución a un problema depende de soluciones para casos más pequeños del mismo problema. Entonces decimos que la diferencia principal entre recursión e interacción es que una recursión es un proceso siempre aplicado a una función. Pero cabe también recalcar que existen diferentes técnicas para completar lo que es el factorial. Esta es otra técnica alternativa de recursividad, en la cual nos presenta un código un poco diferente, en donde podemos ir analizando que este es un código que elimina la necesidad de que el sistema operativo mantenga el marco de la pila para cada llamada de función recursiva en la memoria, en lugar de pasar los valores que deben ser recordados en cada paso como un argumento a la función. Esto mejora dramáticamente el rendimiento a medida que n crece. Es algo un poquito más complejo, pero al mismo tiempo ayuda bastante al momento de la programación. Como podemos ver, ya prácticamente solo utiliza una fórmula. Ya no estamos como compitiendo como era arriba con el if, si cumple o no cumple esto. Entonces es un poquito más rápido, con lo que acá utiliza la fórmula para sacar el factorial.